de la clase vamos a hablar de acidosis metabólica. Ya hablamos sobre alcalosis metabólica y ahora corresponde a la acidosis metabólica. Tenemos acidosis metabólica cuando tenemos acidemia, es decir, disminución del pH, a expensas de un descenso de la base bicarbonato. Cuando se produce la acidosis metabólica, es decir, el descenso de bicarbonato con descenso del pH, el organismo tiende a compensar desde el punto de vista respiratorio hiperventilando para descender la PCO2 para acompañar al cambio, en este caso al descenso del bicarbonato, del trastorno primario. Entonces tenemos acidosis metabólica cuando hay un pH menor de 7,38 y un bicarbonato menor de 22. Cada trastorno, en este caso tenemos que en la acidosis metabólica calcular la PCO2 esperada para ese bicarbonato y la fórmula tenemos que es de 1,5 por bicarbonato más menos 8 más menos 2 o si no también hacer el bicarbonato más 15. Y eso nos determina si, además de tener una acidosis metabólica, el paciente tiene compensación respiratoria o tiene algún trastorno respiratorio asociado. Los mecanismos de producción de acidosis metabólica son o hay una pérdida de bases, bicarbonato, o hay un exceso de ácidos. En general, cuando hay un aumento de ácidos o exceso de ácidos, estos pueden ser ácidos endógenos o ácidos exógenos. Y la pérdida de bicarbonato, uno pierde bicarbonato por el tracto gastrointestinal o por vía renal. Una vez que uno identifica una acidosis metabólica, porque hay una acidemia a expensas del descenso de bicarbonato, y pensamos en los dos mecanismos fisiopatológicos, es decir, una pérdida de base de bicarbonato, un exceso de ácidos, de aniones, de hidrogeniones, tenemos que hacer el cálculo del anión gap. El anión gap, como ya vimos, es la diferencia entre los aniones y los cationes séricos no medidos. Y se calcula el sodio menos el cloro más el bicarbonato. Y el valor normal es 10 más menos 4, con una estándar media de 12. ¿Sí? Entre los cationes no medidos está el calcio y el magnesio, y entre los aniones no medidos están las proteínas, los fosfatos, los sulfatos y los ácidos orgánicos. O sea que el anión gap nos va a hablar de todos estos cationes y aniones que nosotros no tenemos en cuenta en esta fórmula que es sodio menos cloro más bicarbonato. Y es importante tener en cuenta que este anión gap in vivo no existe. Esto lo utilizamos para la evaluación de esta situación del estado ácido-base que acompaña muchas patologías, que es la acidosis metabólica, que es uno de los trastornos más frecuentes que vamos a ver dentro de la medicina interna, que está asociada a enfermedades, como vamos a ver, que muchas veces son graves, que tienen mucha mortalidad, ¿sí? Y recuerden que los aniones no medidos, que en situaciones patológicas pueden incrementar el anión gap, suelen ser sustancias endógenas, que normalmente se encuentran en bajas concentraciones, pero en una situación patológica, estas aumentan como es el ácido láctico, el beta-hidroxibutirato o sustancias exógenas como salicilatos u otros alcoholes. Una vez que nosotros identificamos que el paciente tiene una acidosis metabólica, automáticamente tenemos que calcular el anión gap. Por eso, además del estado ácido-base, tenemos que pedir el sodio, cloro y bicarbonato en sangre. Y tenemos que hacer la normalización de este anión gap. La normalización de acuerdo a la albúmina y la normalización de acuerdo al pH. Pero como siempre yo les digo, inclusive en la clase de medicina A, si ustedes tienen un anión gap de 40 o de 35, que ustedes le resten 4, 6 puntos o le resten 1 o 2, no implica mucho porque va a seguir siendo clínicamente significativamente alto porque está muy alejado del 12 que es la media. Ahora, si yo tengo un anión gap de 16 y lo normal es de 10 más menos 4, o sea, hasta 14, y yo no sé si realmente clínicamente puedo decir, para mí está aumentado, pero tengo que ahí ver si la albúmina y el pH cuando el anión gap está muy cerca de lo normal, ¿sí? Y ahí lo corregimos de acuerdo a la albúmina del paciente o a los cambios de pH.
Entonces acá tienen la forma, ¿sí?, de corregir el GAP de acuerdo a la albúmina. Tienen diferentes formas de hacerlo. Entonces, una vez que uno hace diagnóstico de acidosis metabólica, sabe que tiene que calcular el anion gap. Toda acidosis metabólica tiene que tener su cálculo de anion gap y ver si amerita ser corregido o no de acuerdo al valor. Como les dije, si tengo 38 de gap, no importa si yo lo corrijo, lo sumo o lo resto, porque me va a seguir dando patológico. Ahora, si tengo 16 y 18, está más cercano a lo normal, ahí sí lo corrijo de acuerdo a la albúmina y al pH. Y puede dar bajo en estas situaciones, error de laboratorio, hipercloremia, la presencia de gamma globulinas, intoxicación con litio, o puede ser normal o aumentado. Si nos olvidamos de las causas de anion gap bajo, tenemos que las acidosis metabólicas se van a clasificar con anion gap aumentado o con anion gap normal. Las causas de acidosis metabólica con anion gap aumentado son aquellas donde hay un exceso de ácidos. Y como dijimos, los excesos de ácidos, en este caso dan exceso de hidrogeniones, son por aumento de ácidos endógenos y exógenos. Y las 5 causas que tenemos de acidosis metabólica con anion gap aumentado son la cetoacidosis, la insuficiencia renal, la acidosis láctica, las toxinas y la rhabdomiólisis. La cetoacidosis puede ser diabética, por ayuno prolongado o alcohólica. La insuficiencia renal, aguda o crónica, generalmente cuando la urea es moderada o grave. La acidosis láctica, tanto por L-lactato o D-lactato. Y las toxinas generalmente son medicamentos como la metformina, el ácido salicílico y todos los alcoholes. Y después la rhabdomiólisis. Entonces acá tienen las causas de acidosis láctica. La tipo A, que es la por hipoxia tisular, es la más frecuente, ¿sí? Fíjense, por todos los tipos de shock, hipovolémico, séptico, cardiogénico, anafiláctico. Toda injuria tisular produce aumento de L-lactato. La tipo B, que son otras situaciones clínicas, como por ejemplo la insuficiencia hepática, la intoxicación por metformina, por salicilatos, por propofol, ¿sí?, la lisis tumoral. Y el de lactato generalmente se da a nivel intestinal en los síndromes de intestino corto. Cuando ustedes tengan una acidosis metabólica con GAP aumentado y no le encuentren una causa clara y el L-lactato, que es el que se dosa, es normal y no encuentran una causa y el paciente tiene antecedentes de intestino corto, puede decir que este paciente tiene una acidosis metabólica con GAP aumentado por D-lactato. Y el otro grupo de acidosis metabólica es las acidosis metabólicas con GAP normal. Todas estas acidosis metabólicas con GAP normal se producen porque hay un déficit de bicarbonato que se va a perder o por el tracto gastrointestinal o por el renal y lleva a un aumento del cloro. Entonces, si ustedes ven en la fórmula, tenemos el sodio menos el cloro y el bicarbonato. Baja el bicarbonato, sube el cloro para compensar la electroneutralidad y eso me da un anion gap normal. Entonces, cuando yo tengo una acidosis hiperclorémica, tengo que pensar que tengo pérdida de bicarbonato. Así como cuando tengo una acidosis metabólica con GAP aumentado, tengo que pensar que tengo un aumento de ácidos endógenos o exógenos. Cuando tengo una hiperclorémica, tengo que pensar que está perdiendo base de bicarbonato. Si tiene una causa clara, una pérdida intestinal de bicarbonato, como la diarrea o una fístula pancreática, ¿sí?, digo que la causa es por el tracto gastrointestinal. Si no, tengo que pensar o que tiene una insuficiencia renal temprana o que tiene una acidosis tubular renal. Estos son los diagnósticos diferenciales para que tengan de pérdida de bicarbonato. Y así como cuando tenemos la acidosis metabólica en general tenemos que calcular el anion gap, cuando tenemos una acidosis metabólica hiperclorémica tenemos que calcular el gap urinario, porque el gap urinario es la diferencia de aniones no medidos y cationes no medidos en la orina, que me va a permitir determinar si la acidificación renal está conservada o no. Y me va a permitir hacer los diagnósticos diferenciales de inclusive las acidosis tubulares renales. Entonces,
Fíjense que si el gap urinario es negativo, significa que el riñón está deshaciéndose bien, está manejando bien la acidificación de los ácidos. En cambio, si el gap urinario es positivo, es que hay un trastorno en la acidificación del riñón. Entonces, fíjense que de acuerdo al gap urinario, si es negativo, hay una acidificación intacta. Entonces, el mecanismo que yo tengo que pensar dentro de las patologías está la diarrea, que pierda bicarbonato por el tracto gastrointestinal, o que tenga una acidosis tubular renal proximal, o sea, que se pierda bicarbonato por el tubo digestivo, por el tracto renal, por el tubo renal proximal, que se acuerdan que ahí se reabsorbía el 85% del bicarbonato. Ahora, si el gap urinario es positivo, significa que está acidificando mal. Entonces, tiene que haber alguna situación de insuficiencia renal, que no puede deshacerse de los protones, o que tenga una acidosis tubular renal distal, o que tenga un estado de hipoaldosteronismo. Y esto es muy importante para los diagnósticos diferenciales, porque además del cálculo, cuando yo tengo una acidosis tubular renal, tengo una acidosis hiperclorémica, y el paciente no está perdiendo bicarbonato por el tracto gastrointestinal, tengo que pensar que tiene una acidosis tubular renal. Y fíjense que tenemos acidosis tubulares renales distales y proximales, que calculando el pH urinario, el gap urinario y el potasio, yo me puedo orientar a qué tipo de acidosis tubular tiene. Entonces, las acidosis tubulares renales podemos tener una alteración en la reabsorción proximal de bicarbonato, que acá la acidificación va a estar conservada, con lo cual el anión GAP va a ser negativo, o tenemos una alteración de la excreción distal de protones. Y acá sí vamos a tener las acidosis tubulares renales distales y con el GAP urinario positivo porque no está acidificando bien. Entonces, si el GAP urinario es menor de 0, vamos a tener tenemos que considerar una acidosis tubular renal proximal. Si tenemos un GAP positivo mayor de 0, tiene que tener una acidosis tubular distal, tipo 1 o tipo 4. Que de acuerdo al pH urinario, si tiene más de 5.5 va a ser tipo 1 y menor de 5.5 va a ser tipo 4. Entonces, las acidosis metabólicas hiperclorémicas, recuerden que se dividen por GAP urinario normal o GAP urinario alterado. Si el GAP urinario es normal, la pérdida de bicarbonato es por el tracto gastrointestinal. Y en el GAP urinario alterado tenemos que pensar en la insuficiencia renal o en las acidosis tubulares renales distales. ¿Sí? Y es muy importante calcular el pH urinario y el potasio para diferenciarnos en ir discriminando estas acidosis tubulares renales, tipo 4, tipo 1 y la proximal. Entonces es muy importante cuando yo tengo una acidosis metabólica clasificar si es con anión GAP aumentado o anión GAP normal. Si tengo el anión GAP aumentado, tengo que pensar esas 5 causas que producen aumento de ácidos endógenos o exógenos. Si tengo una acidosis metabólica hiperclorémica con GAP normal, tengo que pensar en el GAP urinario. Tengo que pensar que el mecanismo es la pérdida de bicarbonato por el tracto gastrointestinal o por vía renal. Y calculo el GAP urinario, que me va a orientar a si tengo una acidosis tubular proximal o si tengo las acidosis tubulares renales distales. Una vez que yo identifiqué qué acidosis metabólica tengo y calculé el GAP, tengo que sí o sí hacer el delta GAP, delta bicarbonato o el delta anión GAP menos el delta bicarbonato. ¿Por qué? Porque con las acidosis metabólicas y con el GAP podemos tener otros trastornos asociados metabólicos que no nos damos cuenta, que quedan enmascarados ante la acidosis metabólica con el cálculo del GAP. Bueno, una vez que, como dijimos, tenemos que calcular el delta GAP, delta bicarbonato en esta situación, teniendo en cuenta que, recuerden, por cada protón o ácido que aumenta, se consume un bicarbonato, desciende un bicarbonato. Y la relación es 1 a 1. Un exceso de protón, un consumo de bicarbonato. Entonces, ¿cómo hacemos el delta GAP, delta bicarbonato? El delta GAP es la diferencia entre el GAP del que me da el paciente menos el valor de referencia que vamos a tomar 10.
Y el delta bicarbonato es el 24 valor de referencia menos el bicarbonato del paciente. Ese me da el delta. Supónganse que yo tengo un anión GAP de 18. ¿Sí? O sea que si yo hago 18 menos 10 del valor de referencia, este paciente tiene un exceso de 8 ácidos o protones. Y cuando veo el bicarbonato, hago el delta GAP del bicarbonato, el bicarbonato del paciente es de 16. Si hago 24 menos 16, me da que descendió 8. O sea, por cada exceso de un ácido, descendió un bicarbonato. La relación es 1 a 1. Eso me dice que este paciente tiene una acidosis metabólica con GAP aumentado pura. Pero puede pasar que el paciente sigue teniendo un delta GAP de 8, pero en vez de tener un delta bicarbonato de 8, tiene un delta bicarbonato de 2. ¿Qué significa eso? Significa que está perdiendo menos de bicarbonato del que debería perder. Acá no es la relación 1 a 1. O sea que debe tener, además de una acidosis metabólica con GAP aumentado, algún mecanismo de retención de bicarbonato. Y por eso esto me dice que tiene una alcalosis metabólica enmascarada. Que si yo no hago, como ustedes ven, el delta GAP, delta bicarbonato, no me doy cuenta que este paciente, además de tener una acidosis metabólica con GAP aumentado, porque tiene 8 de delta GAP, pero no tiene 8 de delta bicarbonato, sino tiene 2. O sea que tiene una alcalosis metabólica enmascarada. Y otra situación que puede pasar es que siga teniendo un exceso delta GAP de 8, o sea, un exceso de 8 ácidos, pero en vez de tener un exceso, un delta bicarbonato de 8, para que sea solamente pura, tiene 12. O sea que está perdiendo más bicarbonato del que debería perder de la relación 1 a 1. O sea que este paciente tiene una acidosis metabólica con GAP aumentado y una acidosis metabólica hiperclorémica. O sea, tiene 2 acidosis metabólicas, 2 trastornos que le producen las 2 acidosis metabólicas. Y si yo no hago el delta GAP, el delta bicarbonato, ante una acidosis metabólica con GAP aumentado, no me voy a dar cuenta si el paciente tiene o una alcalosis metabólica enmascarada o una acidosis hiperclorémica asociada. El delta GAP o la diferencia entre el delta GAP y delta bicarbonato. La diferencia da mayor de 5, tiene acidosis metabólica más alcalosis metabólica. Tiene menor de 5, tiene acidosis metabólica mixta con GAP normal o GAP aumentado. Entonces, ante una acidosis metabólica tenemos que calcular el anión GAP, el GAP osmolar, en situaciones que sospechemos que tenga alguna toxicidad, el delta GAP, delta bicarbonato y el GAP urinario. Por supuesto que cuanto más acidemia tenga, más repercusión va a tener, y desde el punto de vista de la sintomatología, el paciente va a tener repercusión cardíaca, respiratoria, metabólica y cerebral, de todas las manifestaciones clínicas que per se el paciente puede tener por la misma acidosis metabólica, y cuanto más grave sea, más síntomas va a tener. Recuerden que el tratamiento de las acidosis metabólicas va a depender si es con GAP aumentado o hiperclorémica, ¿sí? La mayoría va a ser del tratamiento de la enfermedad que la produjo. Si yo tengo una acidosis metabólica con GAP aumentado por toxicidad, voy a hacer el tratamiento de la intoxicación por alcoholes o por salicilato. Si tiene insuficiencia renal, con la diálisis o de la insuficiencia renal. Si tiene cetoacidosis, por ejemplo, en el caso de diabetes, voy a hacer reposición de volumen, de potasio si tiene déficit de potasio y de insulina para la hiperglucemia. Y si tiene el shock hipovolémico o séptico, el tratamiento es específico. O sea que el tratamiento de las acidosis metabólicas con GAP aumentado es predominantemente del tratamiento que la produjo, del shock séptico, del shock hipovolémico, de la acidosis diabética, de las intoxicaciones o de la toxicidad por los fármacos que la produjeron. Tengan en cuenta que cuáles son las ventajas del uso del bicarbonato, ¿sí? El uso del bicarbonato para las acidemias graves es cuando hay depresión miocárdica, ¿sí? En esta situación, cuando tenemos una acidosis metabólica grave con trastornos de presión miocárdica, cuando el pH es menor de 7, tanto en una cetoacidosis diabética o cuando el paciente está en una situación de shock cardiogénico, ahí sería una ventaja utilizar el bicarbonato. También tiene sus desventajas, porque fíjense que el bicarbonato
puede aumentar la PCO2 que difunde en el sistema nervioso central y producir disminución del flujo cerebral, puede producir hipernatremia, puede desencadenar sobrecarga de volumen y puede desencadenar edema agudo de pulmón, en estados de hipoperfusión puede agravar la acidosis, o sea que es muy controvertido el uso de bicarbonato en las acidosis metabólicas y generalmente se utiliza en acidosis importantes cuando el pH es menor de 7, ¿sí? Y cuando hay depresión miocárdica. Si no, hagan el tratamiento de la patología que produjo la acidosis metabólica, en este caso con GAP aumentado. Acá están las recomendaciones del uso de bicarbonato. Generalmente es en las situaciones de pH menor de 7, ¿sí? En la hiperpotasemia grave, la hipercalemia o hipopotasemia grave, que después van a ver en la clase de hipercalemia que se utiliza el bicarbonato. Y vamos a ver ahora en las acidosis hiperclorémicas cuándo se utiliza bicarbonato, en qué situación. Entonces, fíjense que en la mayoría de las acidosis metabólicas hiperclorémicas, si son por la diarrea, por ejemplo, por pérdida del tracto gastrointestinal, uno corrige la causa, expande al paciente si tiene además pérdida de electrolitos y se puede dar como segunda alternativa al bicarbonato. En las acidosis tubulares renales va a depender de cuál sea, por ejemplo, en la proximal y en las distales se da bicarbonato. En la insuficiencia renal es el tratamiento de la insuficiencia renal y en el hipoaldosteronismo y la hiperpotasemia también se puede dar bicarbonato, ¿sí? Entonces, el bicarbonato, fíjense que se utiliza en diferentes dosis, entre 5 miliequivalentes kilo día para las proximales y las pérdidas digestivas, y para las distales, una menor cantidad de 1 a 1,5 miliequivalentes kilo día. En el caso de las insuficiencias en las acidosis tubulares por déficit de aldosterona, los hipoaldosteronismos, se puede dar fludrocortisona de 0,1 a 0,5 miligramos por día. Por ejemplo, la acidosis tubular renal distal se puede usar citrato de potasio, ¿sí? Salvo si tiene hipocalemia, salvo en los pacientes que tengan hiperpotasemia, o bicarbonato de sodio. O bicarbonato, sí. La proximal, el tratamiento va a depender de la enfermedad de base. Muchas, acuérdense que pueden ser adquiridas o el síndrome de Fanconi en los adultos asociado al mieloma y se repone con bicarbonato por vía oral. Uno le puede dar sellos de bicarbonato. La acidosis tubular renal tipo 4, ¿sí? Que es por una déficit del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que la mayoría tienen hiperpotasemia, ¿sí? Se puede utilizar la fludrocortisona como reemplazo a este déficit de aldosterona. Y también se puede prescribir bicarbonato de sodio en algunos casos. Por ejemplo, un varón de 70 años que fue llevado a la sala de emergencias por comenzar con náuseas y vómitos de contenido alimenticio, agregando dolor abdominal difuso y deterioro del sensorio. Al examen físico el paciente estaba estuporoso, con una tensión arterial de 80-50, una frecuencia cardíaca de 130, 38,7 de temperatura, estaba hipotenso, taquicárdico, febril y desaturando, saturado 89% al aire ambiente. Tenía ruidos hidroaéreos ausentes, aumento de la tensión de la pared abdominal con dolor a la compresión y descompresión difuso a predominio en la fosa ilíaca izquierda, ¿sí? Entonces, un paciente que parece que viene con un cuadro de infección, con náuseas y vómitos, ¿sí? Y a punto de partida de un foco abdominal, con un dolor en fosa ilíaca izquierda. Este paciente, clínicamente, si uno lo piensa, uno amerita decir, sí, un trastorno del estado ácido-base puede tener. El paciente está en shock, está febril, puede tener un shock séptico, un shock hipovolémico asociado, tiene vómitos, tuvo vómitos, seguro que no ha ingerido líquido, entonces yo me puedo plantear que este paciente pueda tener más de un trastorno del equilibrio ácido-base, pero le vamos a pedir un estado ácido-base y un laboratorio completo. Y fíjense que tiene un pH de 7,10, o sea, tiene acidemia, con una PCO2 de 27, y una PO2 de 50, acá le pedimos gases arteriales porque el paciente está desaturando, tiene 140 de sodio, 3 de potasio, tiene hipocalemia, 97 de cloro y 12 de bicarbonato.
con una urea de 59, está aumentada, creatinina 1.3, un poco aumentada, y glucosa de 170. O sea que tiene una acidemia importante porque tiene 7,10 de pH, a expensas de un bicarbonato de 12, y tiene 27 de PCO2. O sea, la PCO2 no justifica este bicarbonato. Sí lo justifica el 12 de bicarbonato. Entonces yo digo, tiene una acidosis metabólica. Lo que tengo que ver es si está compensando o no la PCO2, hago el cálculo y después yo ya sé que tengo una acidosis metabólica, tengo que calcular el anión GAP. Entonces, el paciente está acidémico. El que justifica esa acidosis es el 12 de bicarbonato. ¿Sí? Acidosis metabólica con una compensación adecuada. Entonces, el paciente no tiene un trastorno respiratorio asociado, sino tiene acidosis metabólica pura con compensación respiratoria. Automáticamente tengo que calcular el anión GAP. Y el anión GAP me da de 31. Ahí yo puedo hacer la corrección a la albúmina, pero sumando o restando, el anión GAP se aleja mucho del valor de la media o de 2 de BIOS estándar. Entonces, yo considero que tiene una acidosis metabólica con GAP aumentado. ¿Este paciente puede tener albuminemia? ¿Lo puedo corregir para el pH? Sí, pero me va a seguir dando alejado del valor normal. Entonces, digo que tiene acidosis metabólica con GAP aumentado. Y automáticamente tengo que pensar en las 5 causas. ¿Tiene insuficiencia renal? No tiene insuficiencia renal. ¿Tendrá acidosis láctica? ¿Tiene cetoacidosis? Pienso que pueda tener una cetoacidosis alcohólica, no parece ser alcohólico. Diabética, tiene 170 de glucosa. En ayuno no parece estar. Tóxicos, alcoholes o rhabdomiólisis. Entonces, lo que me parece a mí, que es un paciente que está con shock, con fiebre, con un foco abdominal, es que tenga un shock séptico a punto de partida abdominal y que tenga una... ¿Sí? Entonces, el paciente tiene una acidosis metabólica con GAP aumentado por acidosis láctica por sepsis. Pero como yo sé que este paciente tenía vómitos y tenía fiebre y pérdidas insensibles, ¿sí? Con sudoración, y que seguro que no consumía líquido, además del shock séptico al punto de partida abdominal, yo puedo pensar que tengo un trastorno enmascarado que con el anión GAP no me permite verlo. Entonces hago el delta GAP, delta bicarbonato. El delta GAP es de 21. Si yo hago 31 menos 10 el bicarbonato, menos 10, me da 21. Y cuando hago 24 menos 12, que es el bicarbonato presente, me da de 12. O sea que el paciente debería, para tener una acidosis metabólica con GAP aumentado pura, debería tener un delta bicarbonato de 21 y tiene de 12. O sea que está perdiendo menos bicarbonato del debería de perder. Tiene algún mecanismo de retención. Con lo cual, este paciente tiene una acidosis metabólica con GAP aumentado y tiene una alcalosis metabólica enmascarada. Yo interpreto que es por los vómitos, por la disminución de la ingesta de líquido, ¿sí? Entonces tiene una acidosis metabólica con GAP aumentado secundaria a la sepsis y tiene una alcalosis metabólica probablemente clorosensible secundario a los vómitos. Entonces tengo que hacer el tratamiento adecuado, tengo que hacer el tratamiento, ver la causa. Le hago una tomografía de abdomen y me dio que tiene una diverticulitis con líquido libre en cavidad, distensión de las asas. Entonces ese paciente le tengo que dar oxígeno, le tengo que hidratar, le tengo que reponer la volemia, le tengo que poner el abdomen en reposo y tengo que llamar al cirujano porque lo más probable es que este paciente sea un paciente quirúrgico. Le doy antibióticos, lo expando, le pongo una sonda, le doy antieméticos y llamo al cirujano. Muchas gracias.